Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. ¿Con quién se pacta en el rayamiento iniciático? Antes de entrar en materia, quiero contarles por qué estoy hablando de esto. En el video titulado Lo que hay que saber antes de iniciarse en el palo mayombe, muchas personas dejaron comentarios afirmando, casi con certeza absoluta, que durante el rayamiento iniciático sí o sí se pacta con un muerto. Según ellos, ese muerto es exclusivo del iniciado, lo protege y puede ser trabajado según lo desee su dueño. Así, sin matices. Como si el muerto fuera un sirviente que viene incluido en el paquete de iniciación. Y bueno, es justo por eso que hoy quiero aclarar este tema. Porque hablar del rayamiento iniciático es hablar de un compromiso real. Y no está de más decirlo con claridad. Ahora bien, también tengo que decirlo con toda sinceridad, es absurdo que haya que aclarar algo tan básico como esto. Decir con quién se pacta en el rayamiento iniciático es como tener que explicar que el agua moja o que el fuego quema. Es elemental. Pero al ver la cantidad de tatas, algunos incluso con años en la práctica, afirmando sin pestañear que se pacta con un muerto para uso personal, no puedo evitar sentir cierta tristeza. Y hasta perder un poco la esperanza de que aún queden tatas con buena maña, con sentido común y con respeto por la tradición. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Vamos a empezar por lo esencial. En el rayamiento iniciático no se pacta con un muerto que va a trabajar para ti. No se trata de tener un espíritu a tu disposición, como si fuera tu esclavo personal. Eso, en todo caso, sería otra ceremonia completamente distinta, con otros fines y otras reglas. El verdadero pacto se hace con el tata mayor del Munanzo y con su enfumbe mayor. Es con ellos con quienes tú estableces ese vínculo. Y es precisamente el enfumbe mayor quien actúa como testigo espiritual de ese pacto. No solo escucha, sino que toma nota de todo lo que se acuerda. Y si tú incumples, si no respetas lo pactado, ese muerto va a cobrar. ¿Y qué va a cobrar si fallas? No es dinero, ni una promesa rota, lo que viene a buscar es tu alma. Y aquí es donde muchos también se confunden. Porque una cosa es cómo y con quién se pacta, es decir, el acto mismo del compromiso espiritual, y otra muy distinta es el propósito de ese pacto. El rayamiento iniciático no es un trámite vacío ni una etiqueta ritual. Ese pacto tiene una función concreta, sellar la entrega de tu alma al Munanzo, a cambio de ser formado, guiado y transformado dentro del camino del palo. Implica responsabilidades para el iniciado, que debe acatar reglas, respetar jerarquías y mantenerse leal a su linaje.
pero también impone compromisos al munanzo, que no puede recibir a cualquiera a la ligera ni dejar vacíos en la formación. Este pacto crea un vínculo espiritual profundo, no un contrato comercial, y por eso debe ser asumido con plena conciencia y respeto por ambas partes. Aquí no se juega. Aquí no hay cuentos de hadas. Esto no es un mundo de ángeles ni milagros. Si no cumples, pagas con creces. Ahora, la pregunta que muchos hacen, pero pocos responden. ¿Y si es el padrino quien no cumple? ¿Y si él falla? ¿Se rompe el pacto? ¿Puedes tú, como ahijado, reclamar? ¿Tienes esa fuerza? Pues, siento decirlo, pero esas preguntas no tienen una respuesta clara. Y es que, en esta estructura, el ahijado siempre va un paso atrás. Siempre estará en desventaja. Porque cualquier cosa que el padrino interprete, con o sin razón, como traición, bastará para que su muerto actúe y cobre. El muerto no es imparcial. El muerto es leal a su amo. Y no olvides algo clave, esto no es una religión donde predomine la justicia divina o el amor universal. Eso es catolicismo. Esto es Mayombe. Aquí manda el más fuerte, el que tiene el poder, el que conoce. No hay bueno ni malo. Lo que hay es consecuencia. Por eso es tan importante, y no me cansaré de repetirlo, que sepas elegir bien a tu padrino. No por lo que dice, no por su fama ni por los likes que tiene en redes, sino por lo que representa. Porque en el rayamiento iniciático, lo que estás entregando es tu alma, y lo haces a cambio del conocimiento que guarda ese munanzo. Ese es el trato real. Palabras más, palabras menos, estás entregando tu espíritu para tener acceso a un saber que no es gratuito. Es un intercambio, no una dádiva. Y aquí es donde vale la pena hacer una pausa para decir algo importante, el rayamiento iniciático es solo el primer paso. Es el punto de partida para que, con el tiempo, una persona pueda formarse, si así se lo gana, como mayómbero dentro de un munanzo. Nada más. Sin embargo, lo que pasa hoy en día es una locura. Hay tatas mayores que se han inventado un supuesto tratado mayómbero donde, en el mismo rayamiento, a la persona le hacen todas las ceremonias existentes y no existentes del mayombe. En cuestión de horas, sale como Ngeyo, le entregan el oficio de Tata Nkisi, y si paga un poco más, sin dudarlo, lo hacen Tata Mayor. Todo en un solo día. Y sin el más mínimo remordimiento de conciencia. ¿Y después? El iniciado anda por ahí creyendo que ya es brujo, que ya es tata, sin ni siquiera saber lo que tiene, ni lo que le dieron, ni con qué está comprometido. Una verdadera estafa espiritual disfrazada de ceremonia. Una vez firmado el pacto, aceptas las reglas del munanzo. Te vuelves parte de ese sistema. Ya no estás por fuera. Y algo más que debes saber, el hecho de que te hayas rayado no te convierte automáticamente en brujo o mayómbero. Tampoco significa que de la noche a la mañana vas a saber todo lo que sabe tu padrino o que vas a poder hacer lo que él hace. Eso no funciona así. El conocimiento no se transfiere por ósmosis, ni por magia. No es un disco duro que se copia. Se gana con el tiempo, con trabajo, con entrega. Así que, si sigues pensando que el rayamiento iniciático te da un muerto exclusivo que te va a obedecer ciegamente, o que vas a tener poder sin responsabilidad, mejor piénsalo 2 veces. Esto no es para todos. Y no debería serlo.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.